había perdido su sabor. No era lo mismo. Habían probado los chinos lo que era el sabor del bacalao pescado en las costas de Alaska y no era lo mismo que cuando llegaba a las costas de China porque habían perdido su sabor. Entonces, la segunda opción fue traerlos vivos en tanques de agua marina, en barcos obviamente, pero aún así, cuando probaban el bacalao había perdido el sabor. Ustedes dicen, ¿y por qué se venían vivos? Bueno, porque a lo mejor tenían poco movimiento en el tanque, la carne del pescado perdía su textura, se volvía blanda, fofa, la textura no era la misma, y entonces finalmente un chino muy sabio resolvió el conflicto. Un día se levantó y dijo, tengo una idea para resolver el conflicto del bacalao. Así habla mi médico, entonces se me pegó. Tengo una idea para resolver el conflicto del bacalao. La idea parecía una locura, pero se le ocurrió al chino y al cabo habían probado tantas cosas que costaba probar una tercera opción, y era poner al enemigo natural, al enemigo orgánico del bacalao en la misma fuente, en el mismo sitio, en el mismo tanque de agua marina donde traían el pescado. Poner bagres. El bagre es el enemigo natural del bacalao. Entonces pusieron bagres juntamente con el bacalao. El bagre no tenía ningún valor comercial, pero lo pusieron allí y descubrieron que el bacalao, al ver al enemigo en el mismo tanque, se mantenía con vigor, con energía. Y en vez de quedarse allí flotando, simplemente estaba continuamente tratando de salvar su vida. Cuando llegaban a las costas de China, hasta sabía mejor, tenía mejor sabor que cuando eran pescados en Alaska. Cuando llegaba al mercado estaba tan fresco como si acababan de pescarlo. ¿Por qué? Porque al no tener un enemigo cerca, el pez no hacía nada, se quedaba nadando ahí, se ponía fofo, perdía la textura. De allí que muchos psicólogos, muchos sociólogos que estudian el comportamiento humano dicen que en la vida una buena dosis de bagres nos viene bien. Una buena dosis de enemigos naturales que se meten en nuestro tanque de agua marina nos mantienen alerta, hace que tengamos las defensas altas, que no nos caigamos, que no bajemos los brazos, nos mantiene enérgicos, conserva nuestra textura, nos mantiene jóvenes. ¿Por qué? Porque esos bagres a veces vienen en forma de enemigos, de infortunios, de avatares de la vida. Pero bien, en nuestro tanque nos hacen estar revitalizados, nos hacen estar vivos. De allí que se me ocurre ponerle a este mensaje un título para que no se lo olviden. Pasan los años, me voy a morir y ustedes se acuerden todavía del mensaje. Se llama No te preocupes, bacalao. No los estoy tratando de pescado, sino de bacalao, que es más fino. Pero no te preocupes, bacalao, viene justamente de esa experiencia real. Los problemas son parte del paquete de la vida. Es imposible concebir la vida sin situaciones complejas, sin problemas, sin tener que enfrentar tormentas. El Señor lo prometió, en el mundo tendréis aflicción. La vida tiene su cuota de tormenta, cada uno le toca su copa de aflicción en algún momento de la vida, y eso, como el Señor nos habla periódicamente, nos mantiene ágiles, nos mantiene vivos, nos mantiene despiertos. A mí lo que me llena de intriga es qué pasa con la preocupación, que no es la ocupación del problema. La preocupación, ocuparse, como bien dice la palabra, antes de tiempo. La preocupación es lo que drena, lo hemos hablado muchas veces. La preocupación es lo que nos hace temer a lo imprevisible, a lo que todavía no podemos manejar, y nos pone ante la vida con una mente dividida. Una mente dividida es que no puedo estar completamente acá porque estoy allá. Pero tampoco puedo estar completamente allá, porque también tengo que vivir acá. El dividir la mente drena la energía, vampiriza nuestro tiempo, porque tenemos que debatirnos continuamente entre lo inmediato y lo potencial, lo que no podemos manejar. Y yo digo siempre que tratar de pelear la batalla de la vida en dos frentes es perder la guerra de antemano. Pelear con los problemas de hoy y con los potenciales problemas de mañana terminan vampirizándome, quitándome la energía que tenía para hoy. Porque el preocupado está tan pendiente del futuro y no está consciente de que tiene dos problemas con el futuro. Primero, el futuro no está aquí. Y segundo, no le pertenece. El futuro no es nuestra jurisdicción. No hay nada que podamos hacer con nuestro futuro para arreglar un problema. La preocupación no ayuda en nada, es pérdida de tiempo. Ahora, antes de construir la enseñanza, yo quiero dejar esta base sólida. El no afanarse por el día de mañana, como dice Mateo 6:34, como el Señor lo dijo en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, no es una prohibición a soñar con una carrera.
No es no planifiques, déjate llevar por la vida. No significa no planificar financieramente, porque el mal administrador, el mal planificador no le va a alcanzar para pagar lo que tiene que asumir, los gastos que tiene que afrontar. Entonces la planificación sí es bíblica. Quien lee los evangelios y conoce un poco al Señor no puede pensar que el Señor no planificaba. Planificó su ascensión a la cruz, su posterior resurrección, su ascensión hacia el cielo, sabía todo lo que iba a ocurrir, era un planificador. Y fue Jesús, el mismo que dijo: ¿qué hombre antes de construir una gran torre no se sienta primero y ve si tiene los materiales, el plano, no siendo que después tenga una torre a media acabar y todos hagan burla de él, diciendo empezó y no pudo terminar? Ese es el Señor, que habla que consideremos los materiales, consideremos las capacidades, las limitaciones antes de emprender cualquier proyecto. Pero muchos toman la palabra de Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, como vive feliz, no importa, que mañana te coman los piojos. No, vamos a gastarnos el dinero y mañana Dios nos va a dar para la renta. No, eso es no entender de que una cosa es no planificar y otra cosa es el espíritu de estupidez. Y el espíritu de estupidez o el espíritu de bobería es no pensar que mañana me tengo que levantar otra vez y puede que hoy esté cosechando las malas decisiones del día de ayer. Hace poco hablaba con un señor que decía: mis nietitos no me vienen a visitar. Y yo le decía: pero cuando estabas bien, ¿le dedicabas tiempo a los nietos? No, es que no me vienen a visitar. No me estás oyendo. Cuando estabas bien, ¿le dedicabas tiempo a los nietos? Sí, pero les corresponde a ellos. No, estoy hablando de tu siembra. No quieras cosechar donde no sembraste. No, está bien, la verdad que yo nunca le di ni 5 a los nietos. Y bueno, lo lógico es que no tengan ganas de retribuir algo que no recibieron. La vida es una continua siembra y cosecha. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor cuando dice no os afanéis por el día de mañana? Él está hablando de que por el día de mañana tiene que haber interés, no preocupación. La preocupación divide la mente. La preocupación no es algo que resuelva nada. Se les voy a contar algunos fragmentos nada más de lo que el Señor predicó respecto a no preocuparse por el día de mañana. Él dice lo siguiente, Mateo 6:25 lo registra. Por tanto yo les digo, no se preocupen, no se afanen por vuestra vida, ni por lo que van a comer, ni por lo que van a beber, ni por el cuerpo, ni por lo que se van a vestir. ¿No es la vida de ustedes? ¿No vale más la vida que Dios les da que el alimento y que el cuerpo y que el vestido? En esencia, este es un argumento que va de mayor a menor. El Señor dice, vamos a poner algo en claro. ¿De quién es? ¿Quién te dio el cuerpo en donde vive tu alma? ¿Quién te lo dio? Dios, piensan todos. Bueno, ¿quién estableció que ese cuerpo necesita para subsistir comida, vestido y abrigo? Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a ser un Dios desinformado que te va a dar un cuerpo y te va a dejar morir de frío? ¿Cómo te va a dar un cuerpo y no te va a alimentar? Es como una mamá que está pariendo un hijo y dice, ¿qué? ¿Había que traerlo a casa? Yo pensé que había que dejarlo en el hospital. El Señor sabe de qué cosa tenés necesidad. Fuiste creado poco menor que los ángeles. Él sabe las necesidades, lo que tienes que pagar. Eso el Señor empieza a explicarlo en su sermón apenas esgrime los primeros puntos. Él dice, miren, la preocupación no tiene consistencia, no tiene solidez. Si Él te dio el cuerpo va a estar el sustento. Y algunos lo miraban a Jesús diciendo, sí, tiene sentido, pero todavía tenían los ojos de bacalao como algunos de ustedes. Esta es la cara de bacalao. Entonces el Señor avanza y dice, bueno, pero también la preocupación es irracional. ¿Qué es irracional? No resiste análisis de razón, de sentido común. Miren las aves del cielo, dice el Señor. Mírenlas. Estaban al aire libre, todo el mundo levanta la vista. Miren, no siembran, no cosechan, no juntan en granero, no tienen plan de retiro, no tienen plan dental, no tienen plan médico, ni siquiera copay, nada. Y vuestro Padre las alimenta. No valen mucho más ustedes que ellas, que las aves. Ahora va al revés. Ahora va de menor a mayor. Ahora nos compara con pajaritos. Jesús arranca con esta segunda pregunta con una psicología inversa, desde el ángulo opuesto. Al principio dijo, a ver, tan preocupados por lo que se van a vestir. ¿No les dio Él el cuerpo para vestir? Ahora lo da vuelta. Dice, ¿no valen ustedes más que los pajaritos? Y sigue diciendo el Señor, miren entre los árboles y vean los pequeños gorriones. Estoy leyendo una versión internacional de las Escrituras en Mateo 10:29. Miren los árboles, miren los gorriones.
Una monedita de cobre basta para comprarlos. Pocas cosas se venden tan barato. Tu padre, ¿va a valorarte menos que una monedita de cobre? Su mano está detrás de cada pájaro que cae en la tierra. Si el mundo entero está en sus manos, eso no te incluye. Aquí el Señor dice, se trate de un pájaro, un mendigo o un noble, el Señor lo tiene en cuenta, lo contabiliza. Y acá llegan a la conclusión los teólogos de que Jesús realmente está diciendo que el Padre tiene contados los gorriones que pululan en la atmósfera. ¿Cómo sabemos esto? Porque después dice, por si quedan dudas, aún tus cabellos están contados. Hay una base de datos de cuántos cabellos tienes, cuántos estás perdiendo. Entonces, no, Dios no puede estar en eso. Sí, Dios es tan grande que están los pequeños detalles. No hay nada que se le escape a Dios. Es un gran estratega, es un gran creador y todos lo conocen. ¿Por qué el Señor menciona los gorriones y los cabellos? Para que no te preocupes, para decirte, ¿ves? La preocupación es irracional. Dios está en los grandes problemas de la ONU, pero también en la uña encarnada de sus pequeños. Es irracional que te preocupes. Luego dice el Señor, voy a demostrarle que no es efectiva, que la preocupación no ayuda en nada. Porque dice en Mateo 6:27, dentro de la magnífica oratoria del Señor, dice, ¿y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir a su estatura algunos centímetros? Ahí usa un codo. La medida del codo era la medida del antebrazo, la que Noé conoció, 35 centímetros aproximadamente. Él dice, ¿quién por mucho que se afane añadirá un codo a su estatura? Por mucho que te afanes, no puedes achicarte, no puedes engordar, no puedes adelgazar por preocuparte si no haces algo. La preocupación no cambia, no es efectiva, no le cambia la vida a nadie. Así que la gente que está allí en el monte escuchando al Señor empieza a darse cuenta, al pensar en gorriones, en centímetros, codos, en monedas de cobre, en cabellos, que el Señor está tratando de decirles que lo valioso no pasa por lo que se puede comprar. Que si un gorrión que vale una monedita de cobre, Dios la tiene en cuenta, no hay dinero del mundo que pueda hacer que valgas más para Dios o que valgas menos. Imagínate que pusieran en tu epitafio los años que perdiste preocupándote. Alguna vez escuché una historia por ahí de un forastero que fue al cementerio de un pueblo y se aterrorizó al ver que todos los que yacían bajo tierra eran niños. Porque decían, nacido en 1975, muerto en 1978. Nacido en 1980, muerto en 1983. Todos eran así, la fecha de nacimiento a la fecha de deceso, 3, 4, 5 años de diferencia como mucho. Y le pregunta a uno de los pueblerinos qué epidemia espantosa debe atentar contra este pueblo de modo que los niños mueren. Y le explica uno de los del pueblo que no son niños los que están enterrados ahí, pero que hay una ley en el pueblo que solo se va a cuantificar el tiempo en que la gente no se preocupó y fue feliz. Me pregunto qué pasaría si sumaran nuestros años de felicidad del día absoluta. Si realmente pudiéramos sumar esos días que se reflejan en el álbum de fotografías. Porque convengamos que el álbum de fotografías, y más moderno el Instagram, no refleja nuestros días comunes. Entonces uno va a la casa de alguien, o por lo menos estilaba en los tiempos que yo tenía tías aburridas. Tía, ¿vemos el álbum de fotos? ¡Ah, sí! Acá fuimos a Villa Gesell y acá fuimos acá. Y esta es la vez que fuimos al mar. ¡Ay! Acá estaba el finadito. Eran todos finaditos porque se iban muriendo, pero quedaban en la foto. Esa era su vida. Te quedabas un día en la casa, te querías suicidar en adhesión. Pero ella decía que su vida era el álbum de fotografías. No, la vida era lo otro, los días comunes. Y esos días comunes conformaban una vida. Y esa vida, si además le sumo la preocupación, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Porque no vamos a creer que nuestra vida son las fotos en Instagram llenas de filtros. La vida es sin filtro, la vida es sin Photoshop. La vida es como uno se ve a la mañana, esa es la vida. A eso le sumas preocupación, dice el Señor, y te vas a perder los años que tenías, el único capital con el que contabas, el paréntesis entre el pasado y el presente, que es el hoy. Yo conozco gente que vive preocupada, que si no tiene una preocupación la busca. ¿Cómo va tu vida? Bien, bien, bien. No, pero contame algún problema porque necesito preocuparme, ya resolví los míos. Hay gente que sale a cazar problemas, yo los conozco, les encantan. Sin preocupación es como que le falta la droga, es subarbitúrico, tienen una dependencia de las preocupaciones.
Otra de las tías mías tenía un hámster. ¿Se acuerdan lo que son los hámster? Las ratas blancas esas que se tienen en casa. Son unas cosas espantosas, huelen como el demonio. Bueno, la rata, esta que tenía mi tía, estaba en una jaula y me acuerdo que la jaulita era así. Y le ponían para tomar agua, para comer y una ruedita para dar vueltas. Se levantaba el hámster y parece que algo le decía, tienes que subirte a la rueda. Y subía. Todo el día, te pudría la rueda. Y no es que hacía fitness. Era que la rata piensa que va a ir a alguna parte, pero sigue en la jaula. Y un hámster promedio al final de su vida ha recorrido 14.000 kilómetros y no se movió de la jaula. Hay alguien aquí con espíritu de hámster. Ay, estoy preocupado. Y no se mueve de la jaula. ¿Y lo que es mejor ser bacalao? No te preocupes, bacalao, porque el bacalao nada para salvar su vida y llega fresco a destino. Pero el hámster termina cansado, no llega fresco en ninguna parte y solo está preocupado. Y el Señor nos enseña a no tener espíritu de hámster, a no estar en una rueda que no te lleva a ninguna parte y que además no resuelve los problemas del mañana. La preocupación no quita las penas del mañana, pero sí te quita las fuerzas al hoy. Así que el Señor dice, la preocupación no solo es irrelevante, es irracional, es irrisoria, también es ilógica. Dice el Señor en Mateo 6:28, en el mismo sermón magistral. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo. Entonces la gente que está ahí empieza a mirar alrededor, dice, sí, miren, no hilan, no trabajan, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si aún la hierba del campo que hoy es y mañana desaparece y se echa en el horno, Dios la viste así, ¿qué va a hacer nuestro Padre con nosotros, con ustedes, hombres de poca fe? Ahí el Señor ya les enseña a despreocuparse, a decir, miren los lirios. Salomón con toda su gloria. Los judíos sabían que Salomón era, decir en el momento, el hombre mejor vestido, el más elegante, el más rico, el más millonario, el más glorioso. Y Dios dice, ni aún con toda su gloria, empalidece Salomón al lado de los lirios del campo. ¿Cuántos vencimientos han pagado los lirios? ¿Qué renta pagó un lirio? ¿Cuándo ves un lirio con ataque de pánico, un lirio estresado? Un lirio preocupado porque la suegra viene a casa. ¿Cuándo un lirio se preocupa? No trabajan, no hilan. El lirio se balancea así, mirando, sintiendo la brisa, mirando el sol, recibiendo el agua así. Cara de lirio. ¿No deberíamos aprender a adorar a Dios mínimamente los domingos a la mañana con cara de lirio? ¿No será que debemos glorificar como los lirios? Hay gente que yo la veo que viene acá y hace así, se mete y está con cara de lirio así. Le pega la brisita así. Y otros que vienen como un hámster. Señora, bendíceme, ayúdame. Quiero que Dios me bendiga, está como un hámster. Y está la rata y el lirio. Y Dios dice, ¿a quién voy a bendecir? El lirio está descansado. Ahora, Dios crea el lirio para que lo disfrutemos, pero el que está hecho a imagen de Dios no es el lirio, sino nosotros. Y si Él cuida de cada pétalo que florece y se marchita en una sola estación, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Jesús nunca hubiese muerto y dado su vida por los mismos hijos que después hubiese planeado abandonar. Dios nunca hubiese enviado a su Hijo unigénito para después abandonar a esos hijos. Esa es la respuesta por la cual la preocupación es ilógica. ¿Por qué se preocupan de lo que van a comer, de la renta, del seguro médico, del auto? Los inconversos se preocupan de estas cosas. Saben que tienen que pasar su vida entera como un hámster, preocupado por refugio, vestido y comida. Pero no, ustedes, el Padre, sabe de qué tenéis necesidad. Bienaventurado el que atraviese el valle de lágrimas y la convierte en fuente. Aunque atraviese valle de sombra, dijo David. Nunca dice aunque viva, aunque me quede, aunque acampe, aunque haga mi residencia allí. Sino que la preocupación es algo que puede atravesar. Tú dices, me llamaron que fulanito está en el hospital, un ser querido. ¿Y cómo no te vas a preocupar? Pero una preocupación que pasa. No puedes vivir pensando a ver si hoy me llaman que alguien está en el hospital. No puedes preocuparte a ver si mañana no me alcanza. Espera que llegue el día con su afán, con su preocupación, y en ese momento te ocupas. De otro modo, esa preocupación te va a quitar energía otra vez, se va a arraigar de tal manera en tu personalidad que vas a buscar preocupaciones nuevas todos los días. No vas a concebir la vida si no te preocupas. Y la vida tiene que ser fácil. El Señor dijo, mi carga es ligera, mi yugo es fácil.
Ya tienes preocupación para hoy, encima te vas a cargar la de mañana. La de hoy la vas a sostener, porque el Señor da una promesa: no te daré más carga, no te pondré más carga de la que puedas llevar. Pero si agregas la carga de mañana, colapsas. Porque ahí estás rompiendo un principio, te estás agregando lo que no te deberías agregar. No lleves muchas bolsas del supermercado, haz 2 viajes, porque se te van a romper los huevos en el piso, se te van a caer las sodas. Tienes que hacer 2 viajes. En la vida es lo mismo, no se puede todo en un solo viaje. Hay que empezar a vivir el día de hoy. Basta el día con su afán. Hacer un nuevo viaje mañana. Mañana. Dios no te va a hablar todo hoy. Hoy te habla para hoy, mañana te hablará para mañana. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Vivir en el tiempo presente es un arte. Hay gente que a veces me dice: no sé cómo voy a enfrentar, Dante, la viudez. No sé qué voy a hacer ahora que me divorcié, que mis hijos se fueron y que el nido quedó vacío. Y yo siempre, en mi tarea de pastor, es acompañarlo a atravesar ese valle de lágrimas. Siempre le digo: bueno, mañana tendrás las fuerzas y el favor que hoy crees que no tienes. Hay momentos que te tienes que ir a acostar y decir: bueno, mañana es otro día y Dios me va a dar fuerza y valor. Arrastrar los quebrantos del ayer o los éxitos del ayer te roban lo que tienes hoy para vivir. El ayer hay que dejarlo, con las cosas buenas y con las cosas malas. ¿Por qué metiste la pata en el ayer? Porque la juventud es algo que se cura con el tiempo. Cuando uno es joven, tiene más inmadurez que cuando uno es adulto. Y cuando uno es anciano, tiene más madurez que cuando uno era simplemente un adulto. La vida nos va enseñando a madurar. Las horas de vuelo, ¿cómo se adquieren? ¿Cómo se logran? Volando. De otro modo, yo le daría unas pastillas, unas píldoras de experiencia a mis hijos para que no tengan que pasar lo que yo pasé. Tomen estas píldoras, son experiencia. Así no se equivocan, así no meten la pata, así les va. No, tienen que tener sus choques, sus infortunios, aprender el valor de las cosas. De otro modo, llegan inmaduros a la vejez. Entonces me doy cuenta que esta madurez que tengo hoy daría cualquier cosa por haberla tenido a los 20. Pero no la tuve, metí a la pata. Y estoy seguro, cuando tenga 70, voy a querer tener la madurez de los 70, pero con las fuerzas del hoy. Y empiezo a entender, Señor, ahora entiendo por qué nos pones entre paréntesis y dice: vivan como lirios. Gracias, Señor. No como hámster. Tranquilo, bacalao. No te esfuerces. No te preocupes, vas a llegar a destino. Mi tarea es tomarte la mano, estamos juntos en esto y ayudarte a llegar a la luz, ayudarte a llegar a casa. Pero yo no voy a permitir que construyas una casa ni en el ayer ni en el futuro. Porque no te pertenece ninguno de los dos, ni el pretérito ni el futuro te pertenece. Entonces yo no te puedo permitir que construyas tu hogar en una jurisdicción, en una dimensión que no es tuya. No puedes vivir la vida mirando por tu hombro la felicidad añorada o mirando por tu hombro la tristeza que dejaste atrás o la que te acompaña hasta el día de hoy. Mucho menos ir por la vida estirando el cuello, viendo que hay del otro lado de la curva, allá adelante. Espera a doblar la curva. Disfruta el viaje. La vida es un viaje y la vida ocurre mientras vivimos. Otra de las cosas que aprendí con dolor. Tú tienes que viajar liviano. Es decir, yo voy a viajar liviano para hoy. ¿Qué necesitas para hoy? Para hoy. Para hoy, ¿qué necesitas? ¿Un par de zapatos? ¿Un calzón? ¿Cuánto te va a poner? 1. Menos que te hayas reído mucho hoy y hayas tenido un accidente. Si no, es 1. ¿Cuánto más? Si puedes vivir pensando que con una maletita tú resuelves la vida, no sabes lo feliz que vas a ser. Entonces yo quería terminar este mensaje como el Señor terminó el Sermón del Monte, que yo creo que la gente lloraba, se conmovía. Y como el Señor dice que debemos ser imitadores de Él, salvando las distancias, dije: Señor, ¿cómo puedo terminar este mensaje que tú me has dicho que le diga a tu pueblo? Además de no te preocupes, bacalao. ¿Cómo puedo terminar? Y el Señor me da esta palabra profética, te la voy a regalar. Escríbela en las tablas de tu corazón, átalas a tu cuello, sean puestos en los dinteles de tu puerta, de tus ventanas. Llévate esta palabra. ¿Están listos para esto? Dígame amén. El Señor me dijo este mensaje profético para ti. Me dijo: diles a mis hijos que mi nombre es Yo Soy. Si viven en el pasado, les va a ser muy dura la vida, porque mi nombre es Nunca Fue, Yo Fui. Si viven en el futuro, la vida se les va a hacer muy dura, porque mi nombre jamás fue Yo Seré. Yo no me llamo Yo Fui, ni me llamo Yo Seré. Yo me llamo Yo Soy. Si viven en el presente, serán felices. Bienvenido al tiempo real, bienvenido al hoy.